Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, un segundo, sí. A un nuevo vídeo del curso de PHP. En el último día estuvimos viendo bucles, cómo realizar bucles en nuestro... espérate, este código no es. Cómo realizar bucles en nuestro código. Los bucles, ¿te acordaos de que teníamos los bucles while? Y los bucles, y los bucles for, cada uno orientado más si conocemos el número de repeticiones, como son los for, o desconocemos el número de repeticiones a priori, y los bucles for each, en el cual lo que nos permite es recorrer un array, un vector, cada uno de los valores para hacer una cierta operación con dicho valor. En este vídeo vamos ya a pegar una introducción a lo que son funciones. Y bueno, antes de crear nuestras propias funciones, hay que explicar de que PHP incorpora una gran cantidad de funciones que nos permiten realizar ciertas operaciones sin necesidad de que nosotros nos preocupemos de hacerlas. Pero bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste esto de una función? Una función es en lo que se denomina una función en informática, consiste en un trozo de código que se empaqueta bajo un cierto nombre, la cual está encargada de realizar una cierta tarea. Por ejemplo, si hablamos de una función suma, esa función suma puede recibir dos parámetros. O sea, una función puede o no recibir parámetros y devolver un cierto valor. Y lo que hace esta función en concreto sería recibir dos parámetros, los suma y devuelve el valor. Aunque como he dicho, este código realiza, o sea, las funciones empaquetan una serie de instrucciones para realizar una cierta tarea en concreto. Toda función puede tener o ninguno o varios parámetros de entrada. En el caso de suma tiene dos, pero puede no haber ninguno, puede haber uno, puede haber dos, puede haber 10, etc. Y puede llegar a devolver un valor. Aunque esto lo explicaremos en el próximo vídeo, que os explicaré cómo crear vuestras propias funciones. Hoy vamos a pegar una introducción a algunos de los métodos que podemos llegar a tener, o sea, tenemos en PHP. Y que nos permiten simplificar ciertas tareas o si necesitamos hacer algo en concreto, que sepamos de que es posible que ya exista una función PHP para ello. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta, la voy a llamar funciones. Y bueno, la primera función, voy a empezar hablando de funciones relacionadas con el manejo de cadenas de texto. Que aunque no pueda parecer útiles, realmente acaban siendo útiles y entenderéis un poco el por qué. Bueno, en primer lugar, vamos a crear un nuevo archivo, lo voy a llamar texto, PHP, y vamos a escribir las etiquetas para indicar que es código PHP lo que vamos a escribir. Y bueno, vamos a suponer que tenemos una variable denominada texto y vamos a decir, y vamos a poner esto. Pero bueno, acordaos de que las variables en PHP no son tipadas, es decir, no existe tipo. Luego nosotros en texto le podríamos meter un 1, a pelo, directamente. Entonces, el primero de los métodos interesante para trabajar es el método trim. ¿Y qué hace este método trim? De hecho, lo vamos a poner aquí, trim. ¿Veis que ha cambiado de color? Porque ha detectado que es una función. Y de hecho, si en algunos entornos de desarrollo, como Visual Studio, ya te dice qué parámetros recibe y qué es lo que hace.
Y ahí os está explicando que lo que hace es quitar cualquier espacio en blanco o otros caracteres que se le indiquen en el segundo parámetro, lo cual, a ver, no se suele usar, la verdad, se suele usar trim a secas. Por defecto, el valor por defecto de esto, del string character más, es la cadena vacía, o sea, perdón, el espacio en blanco, pero podemos meterle otro carácter. Por ejemplo, si queremos quitar los guiones que había, por ejemplo, si tenemos un texto con guiones que había al principio y al final de un texto, nos sirve. Pero bueno, la idea está pensada principalmente para quitar los espacios en blanco, que es un comportamiento por defecto. Claro, uno me dirá, bueno, pero normalmente el texto no lleva espacios en blanco. Y yo diré, depende de cómo lo tengas. Yo aquí lo he forzado. Aquí está forzado. Yo aquí le he puesto el espacio en blanco aquí y el espacio en blanco aquí. Pero imaginaos que usando alguna de las funciones que veremos más tarde, al obtener cierta cadena de texto o incluso cuando demos ficheros dentro de unos cuantos vídeos, tenéis esos espacios en blanco que vosotros no queréis mostrar. Es decir, aquí esto no es correcto. Aquí debería decir esto es una variable de texto en PHP sin este espacio de delante y sin este espacio de aquí. O sea, ni de delante ni de detrás. Entonces, si ahora mismo hacemos $texto y lo abrimos, vamos a ver. Localhost. Esto es funciones y esto es texto, ¿no? Texto.php. Y aquí veis que está veis que está ese espacio de ahí. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esos espacios? Metiéndole el trim. Guardamos, le damos. Y veis que ya no hay espacio en blanco. ¿De acuerdo? Los espacios en blancos han desaparecido. Ese es uno de los primeros métodos. Claro, alguno se preguntará, ¿hay algún método, por ejemplo, esto es cierto, lo hacen en ambos lados, pero ¿y si lo quiero en un lado en concreto? ¿Se puede eliminar de un lado en concreto? Sí. Tenemos la función rtrim y ltrim. Rtrim lo que hace es eliminar los espacios de la derecha y ltrim elimina los espacios de la izquierda. Miren las palabras right, right y L de left. Izquierda, o sea, derecha, izquierda. Entonces son aquí, por ejemplo, podríamos hacer rtrim $texto. Le damos. Bueno, acordaos de que aquí hay que ponerle el espacio en blanco. De hecho, mira, lo que vamos a hacer es ponerle el BR aquí. Y así ya hace el salto directamente. ¿Ves? Este ahí, los dos son iguales, pero por ejemplo, si ahora hacemos aquí echo ltrim, vais a ver que el último, vale, no sé por qué no me sale el espacio. Voy a poner el original, a ver. Pues a lo mejor el BR. Ah, no, es que el BR se lo está Espera. No, ya sé lo que pasa. Pero como es el final de la página, no lo detecta. Espera, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner eso y hacemos un eco de BR. Ah, ya decía yo que no salían. Y yo digo, ¿esto por qué no sale? Entonces,
¿Ves que ahí está el espacio? Aquí no está. Aquí no está. Y ahí sí que está. Nos sirve para eliminar todos los espacios en blanco. Es útil, en programación esto es útil cuando se tiene que analizar un texto y, por ejemplo, tenemos que obtener un cierto identificador de una cadena, que hay una cadena de texto, etcétera. Nos sirve un poco para quitar paja, básicamente. Quitamos paja, quitamos los caracteres que tiene, los espacios que tiene delante, los espacios que tiene detrás, y nos queda menos texto que analizar. Esas son las funcionalidades más principales. Luego, otros dos métodos muy interesantes son convertirlo a mayúsculas y convertirlo a minúsculas. Y para ello, a ver si lo escribo aquí. Tenemos este método str2lower para convertir todos los caracteres en minúscula de una cadena de texto. Por ejemplo, aquí ponemos $texto. Aquí pegamos esto y aquí. Y tenemos otro que es str2upper, que es para convertir todos los caracteres en mayúscula. Hacemos esto. Y ahora si le damos, vais a ver que esta línea sale todo en minúscula y esta línea sale toda en mayúscula. Y bueno, como no le hemos hecho el trim, pues vemos que sigue manteniendo los espacios en blanco. Ahora se preguntará, ¿puedo concatenar este tipo de funciones? Sí, no hay problema. Mientras el parámetro sea el parámetro que se le esté suministrando a la nueva función sea el indicado, no va a haber ningún problema. Nosotros, de hecho, aquí podemos hacerle un trim de str2upper o un str2upper de un trim. Es decir, por ejemplo, vamos a probarlo con el lower. No, con el upper. Vamos a probarlo con el upper. Nosotros podemos hacer un trim de esto. O también podemos hacer un upper de esto. No hay problema. Se puede hacer aquí el orden no. El orden en principio. En este caso no va a afectar. En otros casos sí puede llegar a afectar. Claro, no es lo mismo hacerle un upper. O sea, no es lo mismo hacer un index. Bueno, esto en Java. No es lo mismo buscar un índice con una letra en concreto, mayúscula a minúscula, que convertirlo todo a mayúsculas, porque puede ser que obtengas algo antes o después. Entonces, hay que un poco saber las consecuencias. En este caso, la diferencia es, como veis, no hay diferencia entre ninguno de los dos. Los dos son idénticos. Es conmutativo. En este caso es conmutativo. Pero que sepáis que no todos los casos puede llegar a ser conmutativo. Y aún os preguntaréis para qué puede servirnos el uso de estas dos funciones. Alguno dirá, ¿y para qué me puede servir esto en concreto? Y la razón es la siguiente. No sé si os acordaréis que os dije, de hecho voy a poner aquí un texto 2 y voy a poner, voy a poner esto. De hecho, es en espacio. No sé si os acordaréis que, o como comenté ya en algunos vídeos, los lenguajes de programación son case sensitive. La mayoría, los más importantes suelen ser case sensitive. JavaScript es case sensitive, Java es case sensitive, PHP es case sensitive. ¿Qué significa esto de que es case sensitive? Significa que para él no es lo mismo una mayúscula que una minúscula. Son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, claro, alguno dirá, sí, es cierto, estas dos son la misma cadena, pero ¿son la misma cadena realmente para PHP? Pues podemos verlo, podemos poner aquí
Oye, que texto es igual a $texto2. De hecho, vamos a decirle un echo. Y vamos a seguir haciendo pruebas. ¿Texto es igual a texto2? Vamos a verlo. Espera, he grabado. Porque no sale nada. Ya sale true, pero... Si no... Te dice, no. Esto no es cierto. Texto no es igual a texto2. Y obviamente, sí, porque tenemos espacios y tenemos algunos caracteres distintos. Claro, y alguno dirá, pues vamos a quitar todos los espacios en blanco. Entonces, trim de texto es igual a trim de texto2. Sigue diciendo que no. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gran diferencia entre los dos, de hecho, lo que podemos hacer es, mira, vamos a empezar a quitar paja. Vamos a meter, espera. Podemos imprimir el texto y el texto 2, haciéndole el trim. Quitamos esto. Grabamos y ejecutamos. Y vemos que esto es lo que imprime. Y vemos que no es que no es exactamente igual. Esto no es igual a esto. Los dos no tienen espacios, cierto, pero no es igual. Para ello se utilizan esas dos funciones de str2lower y str2upper. Porque la idea es convertirlo todo al mismo. Entonces, esto es igual a str2lower de trim2. Sí. Ahora sí te dice que sí. Porque de hecho, si nosotros cogemos y ponemos esto aquí, vais a ver que si grabo, son exactamente la misma cadena de texto en ambos casos. De ahí que todas las funciones, al fin y al cabo, tienen una gran cantidad de funcionalidades bastante buenas, porque se recomiendan usarlas. Con esto hemos comparado dos cadenas que a priori parecían completamente distintas, pero que son exactamente iguales. Pero bueno, no os preocupéis, hay más métodos. Tenemos un método para ver cómo de larga es esta cadena de texto. No, espera. Un segundo. Perdón. Estaba pensando en Java. Es que es strlen. Todas las funciones relacionadas con texto empiezan por str. Menos trim. El trim es un caso especial, pero la mayoría empiezan por str. O contienen la palabra str. strlen lo que nos indica, de hecho vamos a hacerle un eco aquí, lo que nos indica es el número de caracteres que tiene dicha cadena. De hecho, lo que vamos a hacer, vamos a imprimir las dos cadenas, porque una no tiene los espacios. Y la otra sí. S y S. Le damos. Y vais a ver que pone que tiene 38 y 36 letras respectivamente. Y es correcto, porque esta cadena de aquí tiene los espacios delante y detrás. O sea, perdón, que esa ya no es. Esta cadena sí que tiene los espacios delante y detrás. Y esta no los tiene. Este carácter de aquí y este carácter de aquí. Por tanto, la diferencia son dos. Es correcto. Método también muy útil para saber hasta qué posición podéis acceder. Y esto viene en relación con el siguiente, otra función que se suele utilizar mucho,
que es substr. ¿En qué consiste? Voy a ponerlo, substr. ¿En qué consiste esta función substr? Lo que nos permite es obtener una cierta parte de la cadena de texto. Y le podemos decir, o sea, como parámetros, obligatorio tenemos que decirle la cadena de texto y desde qué índice, empezando por 0, queremos empezar a recorrer. Y esto, pues bueno, esto viene con otra serie de métodos que veremos más adelante, en lo cual nos permite, por ejemplo, primero calcular cuál es el índice o dónde está lo que estamos buscando y a continuación obtener la parte de anterior o la parte a partir de ahí, etcétera. En este caso lo que le voy a decir es, voy a decirle, mira, quiero que, de hecho vamos a imprimirlo, porque todo lo que devuelve es texto. Oye, quiero que obtengas en texto 2, de texto 2, todo lo que venga a partir de la posición 6. Grabamos y vamos a ver lo que obtenemos. Y vemos que obtiene un S, una variable de texto en PHP. 0, 1, 2, 3, 4, 5. El carácter 6 es la S, por tanto es la primera que he impreso. Y por ejemplo, podemos ser un poco más quisquillosos. Acordaos de que tiene tiene otro parámetro que es para indicarle la longitud de caracteres que queremos obtener. Entonces podemos decirle, oye, yo quiero que me obtengas 5 caracteres. Y veis que ha cogido el espacio 1. Esos 5 caracteres ha cogido. Método para, a partir de una cadena de texto, recortarlo. Incluso podemos llegar más lejos porque estos métodos los podemos luego usar con cadenas de texto que hemos obtenido de ficheros o de bases de datos. Por eso es importante al menos saber que existen este tipo de funciones dentro de lo que es PHP. A ver, un segundo. Sí. Luego, he hablado de he hablado un poco de buscar una palabra dentro y tenemos un método. En Java se conoce como indexOf, por eso siempre lo llamo indexOf, pero aquí es strpos. Lo que nos indica es o sea, lo que nos indica es qué cadena, mejor dicho, o sea, queremos obtener la primera ocurrencia que hay de esa cadena. ¿Y cómo se pasan estos parámetros? Pues el primer parámetro es la cadena de texto y el segundo parámetro es aquella cadena que queremos obtener. Entonces, ahora mismo vamos a decir que queremos coger hasta PHP, hasta justo antes de PHP. Queremos coger lo de esto es una variable de texto en y el espacio. Incluso podemos jugarlo a quitarle los espacios y eso. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, haríamos un echo. Bueno, primero tendríamos que calcular la posición. Entonces, aquí pues podríamos definir una variable x y decir strpos de $texto2. Vamos a decir que es el texto 2. Bueno, incluso vamos a decir, el texto 1. El texto, queremos buscar la palabra PHP. Ojo, aquí es importante, tiene que cumplirse el case sensitive. Si no estáis muy seguros de que se pueda cumplir, mi consejo es que aquí le hagáis un str to upper. Si tenéis dudas de que esté en minúscula, pues tenéis que convertir la cadena en grande, en mayúscula, PHP. Y bueno, el offset es a partir de de qué carácter queréis que busque. Tercer parámetro. Por ejemplo, si dice, mira, no quiero que mires a partir del carácter 100. Pues mirará a partir del carácter 100. Aquí por defecto es 0. Entonces mirará desde el principio de la cadena. Una vez obtenido esa posición, ya tenemos la posición de donde empieza esa P. Aquí importante.
Aquí puede devolver dos valores. Si devuelve un valor negativo, significa que no lo ha encontrado. Por tanto, no existe esa cadena dentro, o sea, no existe esa subcadena dentro de esa cadena. Y si devuelve positivo es que existe. Aquí, obviamente, va a existir. De hecho, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a poner un i, un $i. Vamos a decir strpos, strtoupper. Vamos a ponerlo. Y vamos a decir html. No, perdón, texto, $texto. Y HTML. HTML ahí no existe, así que no debería haber problema. Y de hecho, vamos a imprimir los dos valores. Ponemos $X y $I. Vamos a imprimirlo, vamos a ver si funciona. Vemos que devuelve un 3 y un... 34. Ah, correcto, no. Aquí no tiene valor. Cierto, cierto. Que esto no es Java. En Java sí, en Java devuelve -1. En Java esto devolvería un -1, el index of. Pero aquí directamente no rellena valor. Y al no rellenar valor es un valor indefinido. Por tanto, se muestra la cadena vacía. Importante determinar si lo que tiene almacenado es un número. Pero bueno, conociendo el valor de X, efectivamente, no es numérico lo que hay. Si lo hacemos con X, sí. Si lo hacemos con X, te va a decir que sí existe. Ahí dice, ahí hay un valor X. Entonces, si ahora queremos extraer lo de antes, pues podemos usar el método substring que os he explicado. Podemos hacer aquí un echo. Incluso podemos hacerle un trim de lo que queda. Aquí sería un substr. Acordaos, la primera es la cadena de texto. Vamos a buscarlo en texto, que es la que hemos formateado. Y start, le decimos 0. Y queremos obtener la última... Espérate, no, perdón. 0. Y aquí length. Y ojo, aquí es muy importante. A ver, voy a ver si le puedo dar. Generalmente, esto recorre, se le indica n dígitos. Entonces, yo aquí le voy a poner la posición de PHP y ese no se va a coger. Porque acordaos de que empieza en el índice 0. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí va la longitud. Si es desde el 0, funcionará perfectamente. Pero si estáis empezáis en el 5, la longitud no es esa. La longitud es la que habéis obtenido menos 5. Tenedlo en cuenta. Entonces, 0. Y aquí le vamos a decir el valor de X. Guardamos. Ejecutamos. Vemos que dice, esto es una variable en. Y como le hemos hecho el trim, no hay espacio en blanco ni por delante ni por detrás. Bueno, y a pesar de que la cadena de texto original sí tiene que cogerlo porque le hemos dicho, oye, coge todo hasta que llegues a la palabra PHP. Vamos a ver, tenemos... Luego, ya tenemos... Estos son los métodos más utilizados. Luego ya hay métodos un poquito... que a priori para mí no se suelen utilizar tanto. Entonces, vamos a ir viendo algunos, como por ejemplo, uno es str. Y este método lo que hace es encontrarte y te devuelve todo el texto a partir de la primera ocurrencia que ocurre. Es decir, alguno se preguntará, ¿qué significa esto?
imaginaos de que queremos imprimir a partir de que salga una letra A, el texto. Y digo, bueno, a partir de la A, imprime el resto del texto. Todo lo que hay antes de una A, no lo imprimas. O incluso, es que a ver, a partir de una V, vamos a decir a partir de una V. A partir de una letra V, yo quiero imprimir todo el texto que haya. Entonces, aquí sería texto, luego sería la V. Importante, tiene que ser mayúscula, minúscula, lo va a detectar. Acordaos que es case sensitive. Y bueno, la última parte es un atributo opcional que lo que permite es, si queréis, que se imprima antes de lo que es la ocurrencia, un texto antes de lo que es la ocurrencia. En principio no le vamos a poner nada. Y de hecho vamos a hacerle aquí un eco. Y le vamos a aprovechar para hacerle un ver aquí. Imprimimos. Veis que pone variable de texto en PHP. Con el espacio en blanco porque no le hemos hecho un trim a este texto. Este texto simplemente hemos dicho encontrar la V y imprime. ¿Qué pasa? ¿Veis que nos sale? Por lo que he dicho, porque es case sensitive. Al ser una V en mayúscula, esto deja de existir. La segunda sí nos lo encontraría. De hecho, si ponemos aquí un texto 2, la segunda vais a ver que sí lo imprime. Pero si le ponemos una V en minúscula, salvo que haya otra, que creo que no hay. No, no hay otra. No saldría. ¿De acuerdo? Bueno, y a ver cuánto llevamos. Con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. Estos son unos cuantos métodos interesantes. El próximo día lo que haremos es, os explicaré unos métodos que nos sirven un poco para trabajar con expresiones regulares, que nos pueden servir fácilmente para validar una expresión, si una cadena de texto cumple una expresión regular. Volveré a explicar brevemente qué era una expresión regular. Y si da tiempo os explicaré cómo crear vuestras propias funciones. La creación de vuestras propias funciones es algo que no es muy costoso y en menos de 5 minutos vais a crear todas vuestras funciones perfectamente. Así que nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!